Capítulo 2. Antes del mito, la memoria profunda y la prueba del poder. Bienvenidos a Crónicas del Poder y el Sentir Ibérico, un espacio donde exploramos la historia, los mitos y las raíces profundas de nuestra tierra. Si te interesa comprender quiénes somos y quién escribe nuestro relato, estás en el lugar adecuado. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en esta travesía desde la cueva hasta el poder. Porque la memoria no es pasado, es fuerza. Y hoy comenzamos antes de adentrarnos en mitos y leyendas, en la historia escrita, con nuestros ancestros que vivieron en cuevas. Antes del rey, antes de la ley, antes incluso de la palabra Hispania, ya había memoria aquí. Y no una memoria breve, una memoria que se mide en cientos de miles de años. Si queremos hablar del poder en la península ibérica, conviene empezar donde empieza todo poder verdadero, en la supervivencia. En el sureste peninsular, en Orce, en la cuenca de Guadix-Baza, el yacimiento de Barranco León ha proporcionado evidencias humanas con una antigüedad cercana al 1,5 millones de años. En la sierra burgalesa de Atapuerca, los niveles de cima del Elefante han ofrecido restos humanos en un rango aproximado entre 1,1 y 1,4 millones de años. Gran Dolina, con el célebre nivel TD6, sitúa a Homo antecesor en torno a los 800.000 años. Y en la cima de los Huesos, hablamos ya de una población de hace unos 430.000 años, fundamental para comprender el linaje neandertal europeo. No son cifras para impresionar, son cifras para entender algo esencial. La península no es un territorio marginal en la historia humana. Es uno de sus grandes escenarios de larga duración. Durante mucho tiempo, se explicó la prehistoria europea como una sustitución. El Homo sapiens llega y el neandertal desaparece. Hoy sabemos que esa narrativa es demasiado simple. En la península ibérica, encontramos yacimientos neandertales tardíos como el Sidrón, en Asturias, con dataciones en torno a los 49.000 años. Y la genética contemporánea ha demostrado que los humanos actuales fuera de África conservamos un pequeño porcentaje de ADN neandertal. No fue solo reemplazo. Hubo contacto, hubo interacción y probablemente hubo mestizaje. Eso no convierte a la península en un paraíso idílico de armonía prehistórica, pero sí nos recuerda algo incómodo para los discursos simplistas. La historia humana es historia de encuentros. Y ahora, el símbolo. En la Cueva de los Aviones, en Murcia, se han hallado evidencias de uso simbólico de conchas y pigmentos asociados a contextos neandertales con cronologías en torno a 115.000 años. Y en cuevas como La Pasiega, Maltravieso o Ardales, ciertas dataciones por uranio-torio han sugerido edades superiores a 64.000 años para algunos motivos parietales. El debate científico continúa, como debe ser, pero la pregunta ya está abierta. ¿Y si el pensamiento simbólico complejo no fue exclusivo del sapiens? Más tarde, en el Paleolítico Superior, el disco rojo de la cueva de El Castillo ha sido citado con una antigüedad mínima cercana a los 40.000 años. Y en la cueva de la Pileta, en Málaga, encontramos un conjunto amplio con fases paleolíticas y posteriores que hablan de continuidad simbólica durante milenios. La península no solo conserva huesos, conserva mente. Durante décadas se asumió que el arte rupestre era obra de varones cazadores. Sin embargo, estudios sobre proporciones digitales en manos en negativo han planteado la hipótesis de que una parte significativa podría corresponder a mujeres. No es una afirmación dogmática, es una revisión metodológica. Si eso fuera así, el primer gran gesto artístico en nuestra tierra no sería exclusivamente masculino ni exclusivamente femenino. Sería compartido. Y eso, simbólicamente, importa. La península ibérica es un puente geográfico entre África y Europa, entre Atlántico y Mediterráneo.
A lo largo de milenios han llegado pueblos diversos: fenicios, griegos, cartagineses, romanos, visigodos, musulmanes, comunidades judías, reinos cristianos del norte. No siempre hubo convivencia pacífica, pero rara vez hubo vacío. Hubo superposición, capas, palimpsesto cultural. Esto no significa que seamos por naturaleza tolerantes o inmunes a la xenofobia. La historia demuestra que ninguna sociedad lo es. Lo que sí demuestra es que los relatos de pureza cultural en la península son históricamente insostenibles. Nuestra trayectoria es más compleja. Y entonces, después de cientos de miles de años de presencia humana, después del pigmento rojo en la roca, después del cruce y la adaptación, aparece el mito, el primer gran relato político del extremo occidental. Gárgoris, Avis. Según la tradición transmitida por Justino, en el remoto occidente reinaba Gárgoris, asociado a la civilización y al descubrimiento de la miel. La miel, dulzura, sí, pero también conservación, orden, civilización. De su linaje nace Avis, un niño rechazado, abandonado a la intemperie. Y aquí el mito revela algo profundo. El niño no muere, sobrevive, crece fuera del palacio, sin privilegio, sin protección. Y cuando regresa, no solo hereda, organiza, divide el territorio en ciudades, establece leyes, introduce formas de cultivo, civiliza. En muchas culturas antiguas el poder se legitima por sangre divina. Aquí no basta la sangre, hay prueba, hay abandono, hay supervivencia. El mito fundacional del suroeste peninsular no consagra la comodidad del heredero, consagra la resistencia del que ha sobrevivido. En una época que discute identidades como si fueran bloques cerrados, la arqueología nos recuerda que somos resultado de mezclas. El arte rupestre nos recuerda que la creatividad precede al Estado. Y el mito de Avis nos recuerda que el poder sin prueba es frágil. Quizá la pregunta para nuestro tiempo no sea solo quién gobierna, sino quién ha pasado la intemperie, quién conoce la tierra, quién ha sobrevivido sin red. Porque un pueblo que olvida su profundidad temporal termina creyendo que su historia empieza ayer. Pero un pueblo que recuerda que lleva más de 1 millón de años aprendiendo a adaptarse a los cambios en su territorio, sabe que el verdadero poder no se hereda, se demuestra. Y así, desde la cueva hasta el mito, empieza nuestra crónica. Y hay algo más. Si esta tierra ha sido cruce, mezcla y frontera, también ha sido creación. No es una afirmación romántica, es un hecho cultural observable. Desde las manos en negativo del Paleolítico hasta la arquitectura contemporánea, la península ha generado formas simbólicas con una intensidad poco común. Aquí se pintó Altamira cuando gran parte de Europa aún estaba en penumbra simbólica. Aquí surgieron los bronces ibéricos. Aquí se alzaron acueductos y mezquitas, catedrales y sinagogas, palacios y monasterios que no imitaban, reinterpretan. Y la lista es larga. Diego Velázquez, Francisco de Goya, El Greco, Francisco de Zurbarán, Pablo Picasso, Salvador Dalí, Joan Miró, Antoni Gaudí. En literatura, Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Federico García Lorca, Miguel de Unamuno, Camilo José Cela. En música, Manuel de Falla, Joaquín Rodrigo, Paco de Lucía. Y si ampliamos al ámbito científico y creativo contemporáneo, Santiago Ramón y Cajal, Severo Ochoa. No es chauvinismo, es evidencia histórica. La creatividad en esta tierra no ha sido anecdótica, ha sido constante. Y hay estudios contemporáneos sobre creatividad cultural y pensamiento divergente que sitúan a España entre las sociedades con fuerte producción simbólica en proporción a su población e impacto internacional. Es una superioridad biológica y es tradición cultural acumulada. Esta es una tierra apasionada, intensa, excesiva a veces, pero fértil. Orgullo cañí, si se quiere, pero también cosmopolita.
capaz de inventar el Quijote y el flamenco, capaz de alzar el Escorial y la Sagrada Familia, capaz de convertir el dolor en arte. Y tal vez esa chispa venga de algo muy antiguo, de esa mezcla, de esa frontera, de esa necesidad constante de reinventarse. Y si hablamos de memoria profunda, no podemos evitar una palabra que atraviesa siglos de fascinación: Atlántida. El mito transmitido por Platón sitúa una gran isla más allá de las columnas de Hércules, más allá del límite del mundo conocido. Las columnas de Hércules, tradicionalmente identificadas con el estrecho de Gibraltar, marcan precisamente la entrada al Atlántico. Y aquí comienza lo interesante. Diversos investigadores contemporáneos, entre ellos Gorgeos Díaz Montejano, han defendido la hipótesis de que el relato platónico podría conservar memoria deformada de una civilización situada en el entorno del suroeste peninsular. Incluso el cineasta James Cameron participó en documentales donde se exploraban posibles localizaciones en las marismas de Doñana y la desembocadura del Guadalquivir. No hablamos de consenso científico, hablamos de hipótesis. Pero las hipótesis, cuando son persistentes, suelen apoyarse en algo. Autores clásicos mencionaron una isla o territorio relevante en la desembocadura del Guadalquivir. Y recordemos que en la antigüedad, ese entorno estaba muy transformado por sedimentaciones, cambios costeros y fenómenos sísmicos. ¿Pudo haber allí una ciudad portuaria poderosa? ¿Un núcleo tartésico que, magnificado por el tiempo, alimentara el relato platónico? No lo sabemos, pero la coincidencia geográfica es sugerente. Más allá de las columnas de Hércules, en el extremo occidental, en el límite entre Mediterráneo y Atlántico. Y si no fue la Atlántida literal, sí fue, al menos, una tierra que desde la antigüedad era percibida como misteriosa, rica, sabia y limítrofe. El fin del mundo conocido, el lugar donde empezaba lo desconocido. Pero quizá haya algo más. Si esta tierra conserva más de 1 millón de años de memoria humana, si aquí se mezclaron especies, si aquí se pintó cuando otros apenas sobrevivían, si aquí el poder tuvo que pasar la prueba de la intemperie, entonces tal vez no sea casualidad. Tal vez la península no sea solo un territorio, tal vez sea un laboratorio, ayer y hoy. Un lugar donde la historia ensaya, donde las culturas se cruzan antes que en ningún otro sitio, donde las tensiones aparecen antes, donde los conflictos estallan primero y donde la síntesis también. Roma vino aquí y se apropió de nuestra metalurgia y buen hacer de espadas, la gladius hispana, para conquistar el mundo. El Islam floreció aquí. El imperio se proyectó desde aquí. Las guerras ideológicas del siglo XX se vivieron aquí con una intensidad brutal, y la primera levantada del pueblo contra la injusticia en la Europa del siglo XXI fue el 15M, que se silenció ilegítimamente con un partido que traicionó su grito: demasiado chorizo para tan poco pan. ¿Y si esta tierra es un ensayo general de lo que debió ser y no fue? Raza antigua que tiene en su ADN claves que no interesan que se activen, y por ello los laboratorios de la élite experimentan con nosotros, porque saben que lo que ocurre aquí anticipa lo que después ocurre fuera. ¿Y si por eso siempre estamos en el foco? ¿Y si por eso siempre estamos divididos? ¿Y si por eso siempre intentan explicarnos desde fuera lo que somos, mejor que nosotros mismos, porque no interesa que recordemos nuestra grandeza? Quizá la pregunta no sea solo quién gobierna. Quizá la pregunta sea ¿quién reescribe el relato sobre nosotros? Porque quien escribe el relato gobierna la memoria, y quien gobierna la memoria gobierna el futuro. Y está claro que no interesa enseñar la verdad sobre nosotros. Leyenda negra, relatos woke, mentiras de la élite, que se nos inculca desde la cuna con series, programas estúpidos y políticos que ni conocen el pueblo que deberían defender y su territorio. Y así surge una pregunta incómoda. Si nuestros mitos dicen que el poder debe pasar la prueba, si nuestra historia demuestra que somos mezcla,
Si nuestra cultura demuestra que somos creativos, de inteligencia superior a la media, ¿por qué a veces aceptamos relatos que nos empequeñecen? Un pueblo con 1 millón de años de presencia humana no puede vivir con complejo. Un pueblo que pintó en la roca hace decenas de miles de años no puede aceptar que le digan que no tiene identidad. Un pueblo cuyo mito fundacional exige prueba, esfuerzo e inteligencia no debería conformarse con líderes sin fundamento que no engrandecen su historia. Y si todo esto te suena exagerado, romántico o incluso conspiranoico, tal vez la verdadera pregunta no sea si exageramos. Tal vez la pregunta sea, ¿a quién le conviene que olvidemos? Porque la memoria no se pierde sola, se diluye, se reescribe, se trivializa. Y ahí es donde empieza el verdadero poder en las sombras, que convierte toros en bueyes y lobos en caniches. Desde la cueva hasta el mito, hasta hoy. Seguimos en la prueba, en la batalla de la luz contra la oscuridad. Mientras alguien teje una red, nosotros buscamos salida de la cueva, buscando libertad y usando el libre albedrío. Si has llegado hasta aquí, es porque sabes que la historia no es un meme, es memoria. Y la memoria se defiende. Suscríbete, dale al like, comparte, porque quien controla el relato, controla el futuro. Y nosotros hemos decidido contarlo.